Nuestra reflexión pretende mirar la sostenibilidad del turismo desde el foco de lo ecosocial. Sí, hay que pararse y decir, a ver qué palabras hemos oído. Sostenibilidad y turismo, por un lado, examinada desde lo ecosocial, no desde lo económico o desde cualquier otro punto de vista, sino desde lo ecosocial. Consideremos el turismo desde lo ecológico, social, y examinemos a ver su sostenibilidad. Ahora, aquí, en esta tierra, en medio de esta circunstancia terrible de la pandemia. Consideremos, pues, la sostenibilidad del turismo en esta tierra, mirándolo desde esa visión de lo ecosocial. Encontraremos, es el último elemento que queda en el título, encontraremos el criterio de la pertenencia territorial como el eje de discernimiento para la llave para dar la respuesta. La pertenencia territorial. Bien, son conceptos abstractos, es el título, hay que enunciarlo así y trataré de proceder en tres pasos. Antes, de todas maneras, a modo de entrada, quiero decir, me sitúo desde, desde dos referencias bibliográficas. Esta es la primera. Se ha presentado el otro día un libro más sobre la aventura del Telémaco, viajar en el Telémaco aquellos días de 1950. Un texto precioso, sugeridor, no es demasiado científico ni demasiado pretencioso, pero está lleno de valor para evocar esta tierra hace 60, 70 años. Merece la pena leerse. Igual que recomiendo este otro. Este no viene de la semana pasada. Esto ya tiene 23, 25 años casi. Un libro sumamente serio, estudiando la realidad económica y el desarrollo turístico, también desde la perspectiva eco-social. Otra referencia muy buena. Ninguno de los dos es único en este valor. Ninguno de los dos. Hay otros, aunque no muchos, que tienen valor evocador, pero estos dos lo tienen. Se lo recomiendo vivamente para poner el escenario a lo que yo quiero contar. Quiero proceder en tres pasos. El primero irá sobre el concepto del patrimonio, el patrimonio social, artístico, turístico, el patrimonio. De ahí pasaremos al concepto de la especialización turística para llegar finalmente a la idea del territorio como clave de cualquier tipo de desarrollo sostenible. Y acabaremos con una conclusión tal vez un poco desconcertante o ambiciosa. Quiero señalar que la coyuntura en la que vivimos, a eso venía la bibliografía, esta evocación de estos dos libros, la coyuntura es enormemente grave. No podemos considerar el tema de la sostenibilidad del turismo desde el punto de vista solamente sanitario, del transporte, de la edificabilidad. No, hay que considerarlo desde el punto de vista de un desarrollo completo de este territorio, es decir, desde la capacidad de la población de esta tierra de afrontar este tema. De lo contrario, haremos puro continuismo, un tratar de salir del bache para seguir haciendo más de lo mismo.
El primero de los tres conceptos que quisiera proponer en esta reflexión aparentemente no tiene que ver con, por lo menos de un modo muy directo, con nuestro discurso sobre turismo y sostenibilidad. Se trata del concepto y el tema del patrimonio. El patrimonio. Merece la pena empezar, sin embargo, pensando, cayendo en la cuenta del alcance de este término. Normalmente entendemos por patrimonio un cupo de realidades, un elenco de nombres, de realidades normalmente físicas. También incluimos realidades de tipo cultural, estético, religioso, científico, mm, un cupo de cosas que están ahí, que se pueden ofrecer a la contemplación, al conocimiento, tanto de quien viene de fuera como de quienes vivimos en el interior de un territorio. Así el patrimonio nos lleva a pensar, primero de todo, pues en la catedral de tal sitio, en el personaje fulano de tal que se distinguió por algún dato en el siglo XIX y dejó escritas sus memorias de tal manera. También entendemos por patrimonio tal técnica de trabajo, tal mantenimiento de esa misma técnica a lo largo de 3 o 4 generaciones. Entendemos por patrimonio una porción de cosas que hemos recibido y que están ahí. Les invito a reflexionar un poco más allá de esto. ¿De dónde surge el patrimonio? ¿Cómo se construye? ¿Cómo nace? Si nos hacemos esa pregunta, caemos en la cuenta de algo fundamental en este tema y es el patrimonio surge de una manera de vivir en un territorio y de una manera de mirar ese territorio, de una manera de considerar las propias expectativas, tanto a nivel personal individual como a nivel colectivo, eh, una manera de considerar quién somos y qué estamos haciendo aquí, una manera de considerar esta tierra a la que pertenecemos y en la que se trata de dejar algo o sencillamente de ir construyendo algo para que nuestra vida aquí mismo sea lo más placentera o significativa. Y entonces surge el patrimonio, lo que llamamos patrimonio. Si recordamos esto, caeremos en la cuenta de que el verdadero patrimonio es la posibilidad de crearlo. Quiero decir, lo que nosotros heredamos es una manera de enfrentarnos con la realidad, una manera de enfrentarse con la realidad, una generación anterior o unas personas anteriores, con una realidad a la que pertenecían o les pertenecía, una realidad que era suya. Y entonces, al considerarlo como cosa suya, iban plasmando esa pertenencia en determinadas muestras, determinadas manifestaciones, algunas de las cuales han llegado a nosotros y han confirmado de esa manera su valor, porque si no lo hubieran tenido no habrían llegado hasta nosotros. El patrimonio no es solamente algo exterior a nosotros que está ahí, no, es sobre todo la posibilidad de construirlo, si se quiere, para ser más realista. El patrimonio es la combinación entre lo que está hecho y la capacidad de hacerlo. Lo que admiramos físicamente, materialmente, cognitivamente, y lo que contemplamos en nuestro interior o en el interior de otras gentes en cuanto a su manera de mirar la realidad. Supongamos, me viene ahora mismo a la cabeza los episodios nacionales. Pérez Galdós es patrimonio canario. Toda su obra es patrimonio canario. Pérez Galdós
miró su vida de una manera determinada, miró su tiempo, miró su sociedad, no solamente ni mucho menos su sociedad de nacimiento, Canarias, su territorio, miró el territorio de España o tal vez el territorio de todo el mundo de una manera determinada, lo miró y produjo. Y hoy es patrimonio nuestro. Es ese combinado entre pertenecer y producir lo que hace configurar un patrimonio. Y fijémonos, si damos un paso más, lo que trae al turista a visitar un territorio coincide con aquello que le hace al indígena de ese territorio sentirse orgulloso de ese territorio. Lo primero que le atrae, lo primero que nos hace orgullosos de pertenecer a ese territorio es determinado cupo de manifestaciones, pero lo segundo, a lo que el turista también va asomándose poco a poco, si tiene una cierta sensibilidad y si somos capaces de mostrárselo, es al modo de ser que ha producido esas cosas. Entonces es cuando queda fascinado por ese territorio, por esa sociedad, por esa historia. Su primer planteamiento era consumir algo de tipo ocio. Su planteamiento final es incluir el ocio en una manera de vivir en ese territorio. Y es esa manera la que le hace valioso su estar en ese territorio. Ese sentir algo diferente a lo que él tal vez tiene dentro de sí, a lo que él tal vez ha visitado en su propio territorio de nacimiento, lo que él ha conocido, el encontrar un mundo alternativo, un mundo de algún modo diferente, eso es lo que le hace valioso ese lugar y por eso va a verlo. Por eso va a visitarlo y se queda seducido cuando además de, como decimos, con todo respeto desde luego, además de la oferta de sol y playa, se puede acercar a la manera de ser de la gente de ahí. Alguien en alguna de las reflexiones de estos días se preguntaba hablando de estas cosas, entonces, el que yo pueda dejar la ventana abierta de mi casa cuando marcho a hacer un recado, a hacer un trabajo, a hacer algo, el que deje la ventana abierta, tal vez la llave puesta, ¿es o no es patrimonio? Lo estaba preguntando porque se estaba sorprendiendo de encontrar que eso era patrimonio. Es evidente que dejar la ventana abierta no es patrimonio, pero el modo de vivir en ese lugar que permite dejar la ventana abierta sí es patrimonio. Y cuando el turista llega a eso, se queda fascinado por ese lugar. Ha encontrado la fuente de donde nacen todas las demás cosas. El patrimonio tiene en ese sentido todas las formas imaginables. Enumeremos la arquitectura rural o la arquitectura urbana, tanto nos da el calendario, la manera de organizar el tiempo, la fiesta, la manera de celebrar el paso de las estaciones, la técnica, el trabajo, el modo de vivir los sectores primario y secundario, el modo de vivir también el sector terciario, el tipo de relación que se tiene con quien tiene como objetivo o cometido la animación de la sociedad, el tipo de relación. Es patrimonio también el modo de intercambio comercial que ha habido a lo largo del tiempo en ese lugar, los sistemas de comunicaciones que ha habido en ese lugar, y es patrimonio ciertamente el sistema de animación interior de ese territorio, los modelos administrativos, los modelos de significación, los modelos de servicio, todo esto es patrimonio. No solamente la catedral o el recuerdo de Pérez Galdós. Es patrimonio
los bancales, la manera de trabajar, la manera de estructurar la sociedad. Es patrimonio el calendario de fiesta, es patrimonio la bajada de la Virgen de la Ermita Tal, es patrimonio. Dentro del patrimonio podemos encontrar, y con esto lo podemos cerrar esta primera reflexión, dentro del patrimonio encontramos siempre, ya lo hemos dicho, como un común denominador en todas sus manifestaciones, y es la pertenencia. Cuando una población, una sociedad, una persona pertenece a un territorio, a una sociedad, a una historia, cuando pertenece, y cuando siente que esa tierra le pertenece, va creando patrimonio, sea arquitectura rústica, sea medios de comunicación. La pertenencia es la fuente del patrimonio, no tengamos la menor duda, porque nos lleva a una situación extraordinariamente importante en nuestros tiempos. Si uno considera que la pertenencia es la fuente del patrimonio, la fuente del valor de todo patrimonio, entonces no se limita a consumir patrimonio, es capaz de producirlo. No sabe seguramente que lo está produciendo, no sabe si lo que está haciendo es patrimonio que quede, que quedará, pero lo produce. La generación que siga lo calibrará y lo recibirá agradecida. En cambio, aquel que no pertenece a un territorio se limita a consumir patrimonio heredado. Lo esquilma. Lo esquilma. Y el patrimonio que se limita a consumir es un patrimonio que seguramente va reduciendo, encogiendo, pero esto entra ya en nuestro segundo concepto. ¿Qué desea ahora mismo como remate de este concepto de patrimonio el concepto de la pertenencia, fuente del patrimonio? Como una especie de aviso enorme en su importancia, en su alcance, ¿puede una población con escasa conciencia de pertenecer a un territorio considerarse como constructora de patrimonio o debe aceptar que solo es capaz de consumirlo? Porque no nos olvidemos, en los últimos 50, 60 años, las expectativas vitales de nuestra sociedad han cambiado tan enormemente, se han orientado a ámbitos tan amplios, tan lejanos a nuestro propio lugar de vida, que han debilitado nuestra pertenencia a ese lugar de vida. Consideramos más fácilmente o más frecuentemente ese lugar nuestro de vida como algo que recibimos y estuvo vivo en otro tiempo, pero hoy no lo está tanto. Y nosotros vamos pensando en nuestra vida más allá de este territorio, de modo que guardamos en este territorio determinados productos, sectores, objetos que llamamos patrimonio y que de alguna manera vamos consumiendo para garantizarnos un ingreso adicional en lo económico, pero que no cuidamos de incrementar, porque sencillamente no pertenecemos a ese territorio y entonces no somos capaces de construir, de producir unas determinadas técnicas de trabajo, de relación, de comunicación, de ciencia, de cultura, de calendario. ¿Por qué producir o cómo producir si nuestra pertenencia está más allá de nuestra casa? El segundo concepto que puede ayudarnos en la reflexión que llevamos entre manos tiene que ver con el juego intensivo y extensivo. No adelanto la formulación misma del concepto, aunque parezca una contradicción o algo abusivo, pero sí lo avanzo con este juego de calificativos
que todos conocemos. Una actividad intensiva y una actividad extensiva, si se quiere, en términos más conocidos, agricultura intensiva y agricultura extensiva. Nos servirán para introducir muy eficazmente el concepto que quiero decir, que quiero proponer a ustedes, que es un concepto un poco más extraño, pero tampoco especialmente novedoso ni complicado de entender, pero sí no tan evidente. ¿Qué decimos cuando hablamos de agricultura intensiva? Hablamos de un territorio relativamente pequeño, en el que volcamos muchos medios para sacar de ese territorio todos los recursos que nos sean posibles, con el resultado doble de una notable rentabilidad de la inversión y del quehacer, y un notable empobrecimiento de aquel lugar que hemos cultivado intensivamente. En agricultura, cultivo intensivo se refiere a esto, algo que requiere una fuerte inversión y una fuerte rentabilidad y que normalmente deja agotado el territorio, tal vez por un tiempo muy largo, toda una generación, o tal vez simplemente por 2 o 3 temporadas. Extensivo, en cambio, significa que nos aplicamos a ese modelo agrícola en una extensión mucho más grande, en la que forzosamente no podemos invertir como habríamos invertido en un cultivo intensivo, por la sencilla razón de que el terreno en el que invertir es muchísimo más grande. Por lo tanto, la rentabilidad de nuestra inversión no puede ser tan grande en términos relativos como en el otro caso, en el de la agricultura intensiva, solo que también la conservación del recurso es mucho más alta. Es decir, en la agricultura extensiva, el capital invertido es más bajo. El capital recuperado también. Y sobre todo, el entorno concreto se mantiene en su capacidad de producir. Agricultura intensiva y agricultura extensiva se pueden calificar así, de una manera tal vez un poquitín caricaturesca, pero básicamente real. Si de ahí saltamos al concepto de turismo, encontraremos que comprendemos muy fácilmente el turismo intensivo. El turismo intensivo es aquel que se concentra en una determinada porción del territorio, hace una fuerte inversión y normalmente consigue unos réditos muy notables en un periodo de tiempo relativamente corto y por desgracia acaba esquilmando ese territorio. Un turismo intensivo es el prototipo del turismo que consume recurso o que consume, como decíamos en la parte anterior de la reflexión, que consume patrimonio, no lo construye. No puede producirlo, no es su preocupación. Su objetivo es a corto, tal vez medio plazo, pero sobre todo corto plazo, y ahí se acaba su programa. Tiene que conseguir la rentabilidad máxima en el tiempo mínimo posible en un lugar. Es el turismo intensivo. De este no hablamos. El turismo intensivo, evidentemente, no plantea para ningún territorio una perspectiva demasiado sostenible, porque es solamente consumo. Pero el turismo intensivo nos permite caer en la cuenta, y aquí ya entramos en el concepto, en el segundo concepto de esta reflexión, nos permite caer en la cuenta de algo que ha ocurrido en ese territorio para que se dé el turismo intensivo, y es que normalmente, todo el resto de la actividad económica de ese territorio va encogiéndose. Fíjense bien, retengan este término, que tampoco es tan ni nuevo ni complicado de entender. El turismo intensivo
se alimenta del encogimiento de todas las demás actividades laborales, profesionales, productivas de un territorio. Por una razón muy simple, la rentabilidad es muy alta. El compromiso que exige de la población es bajo. El riesgo, por lo tanto, que corre la población es pequeño. Tampoco sus expectativas van más allá de un periodo de 5, 10, 20 años, por la sencilla razón de que en el turismo intensivo no se vive, se trabaja. Del turismo intensivo se vive. Estemos aquí o estemos donde sea, cuando se aniquile, cuando se acabe el recurso o se modifique la moda, entonces trasladaremos toda nuestra parafernalia a otro lugar. No habremos dejado más que un terreno profundamente aprovechado. El turismo intensivo se alimenta, decimos, primero de todo, del encogimiento de todo el resto de las actividades. Encogimiento en este caso quiere decir que toda actividad, por ejemplo, en nuestro caso del sector primario, tiende a desaparecer. Que no se piensa que sea viable ninguna actividad seria del sector secundario. Y que el sector terciario se limita a la administración y animación de ese tipo de sociedad, entre comillas, con los problemas que genere, con las soluciones que se arbitre para el mantenimiento de lo intensivo de esa actividad. Pero se ha encogido todo en torno a eso. Inmediatamente pensamos en el riesgo gravísimo que se corre en el turismo intensivo, porque es lo que estamos viviendo, lo que en el fondo, tal vez, ya lo hemos dicho, motiva en esta reflexión o este encuentro de estos días, y es cuando el turismo intensivo se hace de tal manera absorbente que se hace prácticamente la única o la principal o la muy dominante actividad económica de un territorio, y esa actividad entra en crisis todo el territorio, toda la población, todos nosotros. Porque el turismo intensivo, como todo cultivo intensivo, nos hace dependientes. Puede hacernos incluso absolutamente dependientes. Pensemos que el cultivo intensivo de algo es lo que todos los colonialistas han buscado siempre a lo largo de la historia de un territorio. Han llegado a un territorio que no era suyo. Han considerado aquel territorio como su posible granero, del tipo que sea. Granero, es decir, algo de donde voy a sacar un recurso, y lo cultivaremos intensivamente. Nos llevaremos su fruto. Habremos convertido ese territorio de modo que, en lugar de pertenencia, en ese territorio haya asalariado. Le habremos hecho de esa manera dependiente de nuestra iniciativa, sea cultural, económica, política, religiosa incluso. La habremos hecho dependiente de una iniciativa externa, cuando, por lo que sea, ese equilibrio entre demanda, orientación que viene del exterior y oferta que se produce en el interior, cuando ese equilibrio se rompe, esa sociedad entra en crisis profundísima, tanto más profunda cuanto más predominante sea ese cultivo intensivo, en este caso el del turismo. Turismo extensivo en realidad es un concepto que no existe, que no es viable, y lo entendemos fácilmente. El turismo extensivo sería algo referido a todo un territorio ampliamente considerado, en el cual determinadas muestras de patrimonio, sea de naturaleza, sea de cultura, se hacen visibles
y le dan valor a ese territorio y lo hacen visitable por el tipo de población que llamamos turista. En un territorio que cultiva extensivamente el turismo, hay un montón de reclamos por aquí y por allá que están en medio de una serie de instalaciones de actividades del sector primario y del sector secundario. Es decir, el turismo, llamémosle todavía extensivo, antes de olvidarnos de ese calificativo, el turismo extensivo es compatible con la industria, no con cualquier industria. Es compatible con la industria, con la agricultura, no con cualquier agricultura. Es compatible con los servicios, no con cualquier servicio, pero es compatible con todo ello. Es compatible y supone un desarrollo integral de ese territorio. De modo que enseguida caemos en la cuenta de que en realidad decir turismo extensivo no tiene sentido. Lo que hay que decir es un territorio con sentido, un territorio vivo, con un desarrollo que ciertamente puede predominar, orientarse más especializadamente a tal o cual actividad, pero que guarda en sí mismo un equilibrio, un equilibrio, una proporción adecuada entre una fuente de recursos y otra, un territorio al que una sociedad pertenece, del que vive y al que hace vivir. Es que entonces ya no hablamos de turismo extensivo, hablamos de un territorio, repito. Por eso, el segundo concepto del que estoy queriendo hablar y proponer a ustedes consta de dos palabras. La primera, ya la hemos dicho, encogimiento. El encogimiento de un territorio en manos de una actividad especializada intensiva. El territorio se encoge. Pero ocurre, se genera un efecto perverso, y es ese modelo de vida encogido tiende a repartirse, a difundirse, a colonizar todo el resto del territorio antes abandonado. Es decir, esa fórmula que está funcionando en un lugar de aplicación intensiva tiende a reproducirse miméticamente a lo largo de todo ese territorio. Es un encogimiento expansivo. Este era el concepto que quería proponer a ustedes. Para ayudarles a preguntarse, en esta tierra nuestra estamos ante un modelo de turismo de encogimiento expansivo, porque si es así, esto no es sostenible. Lo estamos viendo. En estos días, en estos meses, en los próximos años, lo estamos viendo. Estamos viendo que no es sostenible un modelo turístico basado en este encogimiento expansivo. Un encogimiento que primero reduce y a continuación invade, lo ocupa todo. Pasamos ahora al tercer concepto, o el tercer momento lógico dentro de esta reflexión. Recapitulemos primero. Hablábamos al comenzar, en el primer momento, hablábamos de patrimonio. Y entendíamos por patrimonio la capacidad de construir determinadas realidades y el conjunto de esas realidades que le dan valor a un territorio y hacen de ese territorio algo apetecible, visitable, hacen de ese territorio algo valioso. Decíamos con esa primera reflexión que el patrimonio era función de la pertenencia. Cuando alguien vive en un territorio, de ese territorio y para ese territorio, va construyéndolo y a la vez va construyéndose a sí mismo, sea persona, sea sociedad. Va viviendo en diálogo
de modo que ese diálogo configura a los dos dialogantes, la realidad natural que nos rodea, sea naturaleza de monte y agua, sea naturaleza humana, sociedad, va configurando a eso y va configurando a cada uno de sus miembros. El patrimonio, para empezar, pues, se asienta en la pertenencia, que es una pertenencia múltiple, diversificada, y que va produciendo muestras de un modo de vida. Produce, repito, muestras de un modo de vida. Se entiende entonces cómo se engarza con la segunda consideración, la que hemos hablado del encogimiento expansivo. El encogimiento expansivo es, si se quiere, lo contrario del tema de la sociedad que vive un patrimonio. El encogimiento expansivo es una sociedad, si se puede seguir llamando sociedad todavía, es un grupo humano que consume patrimonio. Consume a través de su especialización en uno de los sectores de ese patrimonio que es esquilmado abusivamente, con olvido radical de todo el resto de los posibles sectores del patrimonio, que quedan de esa manera condenados al olvido, al deterioro, no sé yo si decir basurero, pero por lo menos al rincón de lo que no es valioso porque ha sido descuidado, falto de pertenencia. Entonces, si traducimos esto a la realidad que estamos viviendo y hablamos de nuestro patrimonio, nuestro canario, y nuestra especialización, nuestra canaria, nos vemos enseguida abocados a un dictamen, a una dificultad ciertamente considerable, grave. Y es, ¿podemos salir de esto? Sí podemos, sí. Podemos, si es que conseguimos recuperar la dimensión de, y esta es la tercera palabra, de territorio. Territorio se refiere no solamente al de mi localidad, al de mi localidad en relación con otras 3 o 4 localidades, ni siquiera territorio se refiere en Canarias al de mi isla. Se refiere a un espacio en el que pueda darse eso que llamábamos, mal llamado, turismo extensivo, es decir, el patrimonio y por lo tanto la sostenibilidad del valor patrimonial son función de que encontremos las dimensiones de la pertenencia. Cierto, sé que estoy diciendo términos muy abstractos, pero es que estamos hablando de esto. Hoy pertenecer no puede ser, ni siquiera en un lugar como Valle Gran Rey, donde realizamos estas jornadas, hoy pertenecer no puede ser circunscribirse a este territorio, aun incluyendo Vallehermoso. No, 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 no. Es mucho más grande. Ni siquiera es sostenible este discurso ciñéndolo a los límites de La Gomera. Necesitamos pensar en un territorio donde quepa lo primario, lo secundario y lo terciario. Nuestra actividad turística será sostenible si es fruto de un grupo humano, una sociedad, que se siente pertenecer a un territorio más amplio que el de su localidad. Es decir, si pertenece a una sociedad que se siente pertenecer a un territorio en el que el desarrollo es diversificado y complementario. ¿Será sostenible el turismo de Valle Gran Rey? Si es sostenible el conjunto de la actividad económica del territorio en el que se inscribe Valle Gran Rey.
Porque sólo entonces, si ese conjunto de actividad económica es sostenible, sólo entonces llevará a la sociedad, al grupo humano de Valle Gran Rey, a identificarse con un proyecto de territorio en el que todos los elementos de la productividad están presentes de un modo específico, no exactamente igual que en cualquier otro territorio de cualquier parte del mundo. No, ciertamente la orografía y la latitud marcan determinadas posibilidades. La insularidad en concreto marca determinadas cosas, la climatología marca determinadas cosas. Es evidente que no estamos hablando de un modelo que sea uniforme para cualquier parte del mundo. No, hablamos de un equilibrio y este sí es exportable a cualquier parte del mundo. Un equilibrio en el que se suponga que una sociedad viva un modo de vivir. Sí, suena redundancia, pero es así. Una sociedad viva de una manera integral su relación con la realidad. ¿Cómo ha de ser de grande ese territorio? Según lo que en cada caso se requiera para que esa sociedad viva integralmente su relación con los recursos. ¿Cómo vivir en este lugar de la Macaronesia una actividad industrial? Ya he dicho que no vale cualquiera. ¿Cómo vivir una actividad agraria? Ya he dicho que no vale cualquiera. ¿Cómo vivir un modelo de servicios? Ya he dicho que no vale cualquiera. ¿Cómo vivir? Sintiéndonos pertenecientes a un mapa que hay que escribir, que hay que configurar. Necesitamos proponerle a nuestra sociedad, primero de todo, la conciencia de estar perteneciendo a algo que es más grande que su propia localidad y que, por lo tanto, necesita considerar para juzgar de su propia localidad. Necesita incluir su propia localidad en lo que llamamos isla, provincia, región. Necesitamos ayudarle a ser consciente de que lo suyo se inscribe en un conjunto equilibrado, aunque lo suyo en sí mismo, en su inmediatez local, sea desequilibrado. Hay desequilibrios debidos a especializaciones que tienen que ser así. Hay condiciones geoclimáticas que no permiten determinadas otras actividades, pero sí las permiten en algún otro lugar al que este sitio está vinculado y que permiten entonces hacer un retrato de conjunto mucho más equilibrado que lo local. Quiero decir, para evitarnos complicaciones o disquisiciones puramente teóricas. ¿Hasta dónde va ese territorio requerido por la pertenencia? Hasta donde funcionen estas estructuras de la territorialidad, porque territorio es, y estamos viéndolo, la tercera palabra que estamos utilizando. El territorio requiere, primero de todo, unas estructuras de tipo físico. Por el otro lado, requerirá unas estructuras sociales. Dejemos las sociales de momento. De tipo físico. Estructuras de tipo físico son las inertes y las generadas. Inertes quiere decir lo que depende de la geografía y del clima. Inertes, estructuras de este tipo son el sol, el monte, el agua. Estructuras que el ser humano no construye y que son extraordinariamente frágiles. Es decir, por eso el ser humano no las construye, pero puede destruirlas. Es cierto que esas estructuras, de vez en cuando, por ley natural, se toman la revancha y aplastan la artificialidad en la que se las ha encorsetado. Estructuras que necesitan ser mantenidas, ser constantemente cualificadas. Estoy hablando, por ejemplo,
de las redes de senderos. Estoy hablando de los parques naturales. Estoy hablando de las costas. Las estructuras que se necesitan dentro de un territorio son de carácter físico inerte, pero también de carácter físico generadas. Es decir, son estructuras animadas, artificiales. Básicamente son todas las redes de comunicación, todas las vías de comunicación, los trayectos de un lugar a otro con todos sus nudos, con su punto final y su punto de arranque. Fijémonos en que esto no es simplemente una consideración soñadora de un territorio, es decir, un territorio es algo articulado por una serie de redes, tanto naturales o inertes como artificiales o animadas. No, es mucho más que eso. Tanto las estructuras físicas inertes como las estructuras animadas, sociales, generadas, quiero decir, no sociales, requieren un esfuerzo por parte de la población, es decir, en términos bien simples, son ocasión de trabajo, contienen nichos de trabajo. Todo lo que sea el mantenimiento de las estructuras naturales, tanto en su aspecto más inerte como en su aspecto animado o, si se quiere, artificial. Lo vemos todavía más claro en el otro tipo de estructuras de un territorio, las que llamamos sociales. Las estructuras sociales son básicamente, en cuanto a nuestro discurso se refiere, son básicamente las estructuras de la educación en todos sus ámbitos, educación, formación, concienciación, educación. Las estructuras de los medios de comunicación social son las estructuras laborales productivas, y son finalmente las estructuras específicas del sector terciario, que sería magnífico e interesante desarrollar, pero tampoco nos caben ahora mismo. Sí que diré simplemente, estructuras educativas se refieren a toda aquella manifestación en la que la concienciación de la población vaya de mano con su conocimiento de lo laboral. Llamo educación, en este caso, al enriquecimiento de la cabeza y del corazón en función de aquello que se hace, en función de un oficio. A esto me refiero con educación. Digo medios de comunicación social y me refiero antes que nada a la informatización general y a la informatización especializada, es decir, a la entrada de la población en los canales, en las vías de la comunicación informática, telemática, como le queramos llamar, nos entendemos a qué va. En las redes igualmente de tipo social, laboral, productivo, no hace falta insistir, que están en la boca de todos una y otra vez. Nos referimos a determinadas actividades que son seguramente centradas en torno a las fuentes locales de energía, que las hay, en torno a todo tipo de artesanía, no simplona, sino artesanía de calidad y sumamente sofisticada, que puede serlo. Se refiere a cultivos específicos de agricultura, como aquí donde estamos ahora mismo, pues por ejemplo el plátano y la viña, poderosamente ayudados desde las estructuras transnacionales, por ejemplo a través de la vía de los territorios ¿qué expresión hay que decir? Ya me entienden ustedes, las regiones ultraperiféricas, cualquier expresión de este estilo que hace que entendamos como lógico un tratamiento privilegiado. Y ya no digamos nada del
el sector terciario y muy en concreto dentro del sector terciario me permito señalar en la coyuntura en la que estamos el tema de la sanidad local. Fijémonos bien lo que estoy diciendo. La relación empresa y formación, en el capítulo educación, la informatización general y laboral, en el capítulo medios de comunicación, las fuentes locales de energía y determinados tipos de cultivos y de artesanías en lo laboral y productivo, las redes de sanidad local en cuanto al sector terciario, todo esto, aparte de requerir un caudal humano enorme, es decir, una serie de puestos de trabajo que entiende cualquiera es posible y es necesario para que esto se mantenga, esto va definiendo un territorio. A esto nos referimos al hablar de la sostenibilidad del desarrollo turístico y de lo que se dibuja en un plan de sostenibilidad hecho desde la pertenencia. Nos referimos a un mapa nuevo o un mapa renovado o un mapa visto, porque a lo mejor muchos de sus elementos ya son reales, un mapa en el que se pueda apreciar el tipo de red inerte, natural, y el tipo de red social, configurados de esta manera. Ese territorio crea necesariamente patrimonio, ese territorio crea necesariamente valor, ese territorio atrae establemente al turista y es capaz de sobrellevar todas las crisis como las que ahora mismo tenemos. Ese territorio va marcado por una población, un grupo humano que pertenece a un territorio y a quien pertenece ese territorio. Nuestro planteamiento se centraba en una pregunta: ¿qué entender aquí, ahora, por sostenibilidad en el turismo? Y para ayudar en la respuesta precisaba que iba a utilizar la óptica de lo ecosocial. Eco referido a naturaleza, realidad, diríamos, no humana tal vez, y social, realidad humana. Es decir, considerándolo desde la realidad que nos pertenece y a la que pertenecemos, y considerándola desde nuestra socialidad, ¿qué decir de la sostenibilidad del turismo aquí y ahora? Invocábamos como llave, como guía, el concepto de la pertenencia. La pertenencia ha sido el común denominador tanto en el primer paso a propósito del patrimonio, la pertenencia era la fuente de patrimonio. En el segundo paso, en el del encogimiento de los modelos económicos, la pertenencia, presente o ausente, era de nuevo la clave de todo posible encogimiento o desarrollo. En el tercer lugar, era todavía más claro cuando se trataba del territorio. En ese caso, la pertenencia es la guía más clara, la que nos lleva a preguntarnos las condiciones que debe reunir un territorio para hacer posible la pertenencia, o el fruto de la pertenencia a un territorio, cómo se manifiesta, cómo se diversifica. La pertenencia era el común denominador. Normalmente, a lo largo de la reflexión, ha debido quedar claro, eso espero, que si empezábamos con una pregunta que tenía que ver con el turismo, estábamos acabando en una respuesta que tenía que ver con lo social, incluso ahora mismo al final me atrevo a dar un paso más, no solamente con lo social, sino específicamente con lo político. No voy a citar la última página de este libro que he empezado evocando en la presentación. Su última página, hace 25 años, 23 años, es una llamada muy clara a la conciencia política. No lo voy a leer. Está ahí y lo cito con calor.
como algo que sigue ahí vivo y pendiente. Pero que no lo cite no quita para que no lo subraye. Empezar planteando un tema turístico y acabar planteando un tema social o político nos lleva a caer en la cuenta de que en el momento en el que estamos viviendo necesitamos un planteamiento excepcional. Es seguramente muy cómodo decirlo desde el mundo de lo teórico, no desde el mundo del compromiso político, lo reconozco, pero es lo que me corresponde en este momento. La coyuntura en la que estamos viviendo es suficientemente catastrófica. No soy yo el que inventa el término para aplicarlo a esta situación. Es suficientemente catastrófica como para solicitar, y este es mi punto final, la constitución de un pacto social válido para 4 o 5 años en que entre todos, guiados por la clase política, nos digamos el modelo de futuro de este territorio. Si nos fijamos bien, recuperar la capacidad de patrimonio, superar la especialización reductora en el turismo, redefinir las dimensiones del territorio, son quehaceres mayores. Son quehaceres de construcción de un país que al cabo de 50, 60 años de desarrollo turístico, si se quiere incluso modélico en su profesionalidad, se encuentra con déficits gravísimos. Ahora mismo podemos estar a la cabeza de Europa en cuanto a profesionalidad turística, pero ciertamente lo estamos en cuanto a catástrofe social y económica. Si esto no pide un planteamiento de pacto social integral de todas las fuerzas políticas con una reactivación de la conciencia política de la sociedad, ¿qué otra cosa puede pedirlo? Sé que no es fácil. También sé que sí es posible. En este momento hemos tenido la tremenda fortuna, la desgraciada fortuna, de que la pandemia nos ha hecho ver las limitaciones de nuestra estabilidad. Nos lo ha hecho ver con una potencia amarga, durísima, que no podemos olvidar una vez que superemos el plazo corto, inmediato, hay que salir de esto. Pero a continuación hay que aprovechar la lectura de esto. Y es entonces cuando se ve claramente la urgencia y la importancia de un pacto social que dibuje el diseño económico productivo de esta tierra. Y termino con una expresión de un político argentino de hace seguramente 150 años. Él decía, gobernar es poblar. Poblar. Cierto, esa frase no significa lo mismo hoy en esta tierra canaria que en la tierra argentina hace 125 años. No. Poblar allí era una cosa, poblar aquí es otra. Gobernar para poblar o gobernar es poblar, en cambio, como conjunto, sí vale. Poblar aquí significa darle sentido a la población, a la estabilidad de la población, porque fijémonos, si hemos empezado hablando de la estabilidad del turismo, de la sostenibilidad del turismo, la reflexión nos ha tenido que llevar a descubrir que no es la sostenibilidad del turismo la que nos importa, es la sostenibilidad de la población, la sostenibilidad de la sociedad. Eso pide claramente un diseño político para los 4 o 5 próximos años y no es llevar el discurso a ningún ámbito catastrófico o exagerado, es la línea lógica. Sin invocar un pacto social
es imposible recuperar la capacidad de patrimonio, es imposible reconducir la especialización turística haciéndola agente de una diversificación económica y es imposible diseñar las dimensiones de un nuevo territorio. Es imposible, sencillamente. Por eso me permito acabar invocando la necesidad de un gran pacto social para los próximos 4 o 5 años.